Ajá, ya. Perfecto, muy buenas noches. Nosotras somos el grupo número 1 y estaremos hablando acerca de República Romana. Y este grupo está compuesto por Margaret Medina. Erimar la Estrella. Karina Tavares. y una servidora más, Tatiana Frías. Bueno, iniciando. La República Romana fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado, que se extiende desde el 509 a.C., cuando se puso fin a la monarquía romana con la expulsión del último rey, Lucio Tarquinio el Soberbio, hasta el 27 a.C., fecha en que tuvo su inicio el Imperio Romano con la designación de Octaviano como príncipe y Augusto. En esta etapa de Roma Roma se convierte en la primera potencia del mundo antiguo, con numerosas colonias en Europa, Asia y África, gracias a su política expansionista y al hecho de contar con un poderoso ejército, disciplinado y muy bien organizado. También corresponde a este periodo al fortalecimiento de sus instituciones políticas y la difusión de la cultura helénica. Al lado de estos logros positivos, surgieron problemas sociales profundos, como la lucha entre ricos y pobres. En este caso estaban los patricios y plebeyos y las rivalidades entre caudillos ambiciosos que se disputaban el poder. A continuación, nuestra compañera Margaret. La organización política. Durante este periodo se adoptaron algunas instituciones de la monarquía y se crearon otras instituciones y magistraturas, tales como son los cónsules, el senado, las asambleas y otras magistraturas, como son los senadores. El primero, que son los cónsules, que eran autoridades que ejercían funciones del gobierno, funciones militares y administrativas de la justicia. El Senado durante la República era el Senado de la misma institución que en la monarquía de la etapa anterior, o sea, que era el consulado de los cónsules, y ellos avisaban cuando estaban en peligro nacional, avisaban al rey, o sea, si había un dictador o algo. Y la dictadura duraba más de 6 meses, las asambleas. Esas asambleas se dividían en curial, centurial y en trivial. La asamblea curial era una institución más antigua que formaba una reunión de los patricios para convocar a los reyes, que se reunía a pie de Capitolio. El voto de la mayoría de los curial instituía el voto del pueblo. Entonces, la centurial era como una asamblea de militares. En la trivial era una asamblea de la gente plebe, agrupados por tribus, perseguida por el tirano, y estos eran elegidos por asambleas triviales en número de 2. Los senadores se encargaban de hacer el censo de las personas y sus bienes, además cuidaban la educación y buena costumbre del pueblo. Mi compañera continúa con el siguiente tema. Una época de fuertes cambios sociales. Ambas revueltas provocaron unos cambios muy notables en la sociedad. Nació el derecho romano, se dictaron unas leyes en favor de la clase más baja y se asentaron los derechos que la defendían. En medio de esta evolución política, la guerra volvió a llamar a la puerta de los romanos, y esta vez fueron los latinos a los cuales Roma derrotó una vez más. El resurgir de la República Romana. Roma superaría este golpe. Los romanos supervivientes reconstituirían la ciudad y conseguirían reponerse del tremendo golpe. Su vuelta fue grandiosa y Roma en los siguientes siglos conquistaría de forma definitiva a la mayoría de pueblos. Los primeros en caer fueron los latinos, luego los etruscos y por las colonias del sur. Entre guerras y alianzas, en la República de Roma se extendió por toda la península itálica. Roma, mientras conquistaba, creaba una red de infraestructura en sus territorios que provocaba un crecimiento y una facilidad de conquistas mayores.
Este último impulsado, además con la creación de la Legión Romana, una organización del ejército ideada por los romanos, con lo que tanta victoria obtendrían a lo largo de la historia. A partir de ese punto, Roma no haría más que expandirse. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera Arimarle. Yo le estaré dando continuación a los que dijeron mi compañera. Le hablaré de las guerras púnicas. Empezaron entonces las famosas guerras púnicas contra Cartago y teniendo a Aníbal y Escipión como grandes contrincantes. Poco a poco todas las potencias del Mediterráneo cayeron ante el poder de la República Romana, que incluso comenzaba a dominar territorios en el oriente. La enorme expansión geográfica significó que también se diera la demográfica, mucho más habitantes y muchas más voces que querían hacerse escuchar. Les seguiré hablando de los grandes generales en la República. Por otra parte, el ejército y el poderío militar de Roma era ahora enorme. Esto equivalía a que nuevas figuras del gran poder estaban en el mapa. Los grandes generales, nunca antes la historia de Roma, se habían llegado a estar a nivel, aunque se pudo obtener y mantener mediante la sangre y la riqueza, y no influyente de red política. Fue entonces cuando estos dos puntos dan revueltas sociales, la guerra finalmente se encontraron. Llegaría el principio del fin de la República de Roma, la primera guerra civil romana. Las dos clases sociales que se destacaron en ese tiempo fue la ontimantes, noblezas de patricios y la ciudadanía más rica, y los populares plebeyos. Numerosos senadores y figuras políticas y populares comenzaron a alzar la voz en protestas con los favores de Roma hacia los ontimantes que defendían. Los dejaré con mi compañera que dará finalidad a este tema. Ok, entonces ya para el final de la República Romana había llegado el momento de Julio César, tanto que el pueblo romano lo adoraba y aceptaba de buen grado su dictadura. No así el Senado, que el 15 de marzo del 44 a.C. le dio muerte. Lo que inició con la intención de restablecer la República provocó todo lo contrario, pues numerosos hombres de grandes ambiciones intentarían hacerse con el lugar de César y dominar Roma. Precisamente aquel que el propio Julio César nombró como su sucesor fue quien lo logró. Nacía así el Imperio Romano en el 27 a.C., de manos de Octaviano, que pasó a llamarse Octavio Augusto. Hasta el 1849 y por breve tiempo no volvería a existir una república en Roma. Entonces, ya para dar finalización, en primer lugar, podemos ver que este largo periodo histórico está dividido en tres etapas, las cuales son monarquía, república e imperio. La monarquía romana, desde el año 753 a.C. hasta el año 508 a.C. La sociedad estaba compuesta por la clase alta, patricios, y la clase baja, plebeyos. El gobierno solo podía ser ejercido por los patricios. Luego comienza la república, inició en el año 451 a.C. y terminó el 27 a.C. Lo más revelante es la constante lucha entre la aristocracia y patricios y los romanos con riquezas. Y por último, el imperio en el año 27 a.C., el cual puso fin a las guerras civiles, y luego comienza el Bajo Imperio, que fue dividido en zona occidental y oriental, pero en el año 476 se le da fin al imperio y cayó en poder de los pueblos bárbaros. Es todo de nuestra parte. Muchas gracias.